Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 27, 7 de la noche. Un privilegio de verdad para nosotros poder contar con usted y poder compartir estos programas que están llenos de información y de análisis sobre lo que nosotros estamos percibiendo de lo que está sucediendo. Para eso, esta noche nos acompaña nuestro amigo Manny García, Manuel Manny García. Ya ustedes lo conocen, una persona muy versada, muy bien informada y que comparte su tiempo con nosotros para darnos un poquito de luz, razonamiento de las cosas que están sucediendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Y usted nos acompaña aquí por primera vez, muchísimas gracias, es un honor para nosotros tenerlo y lo invitarlo pues a que se suscriba aquí al canal y que active pues los algoritmos que permite la plataforma, como la manito arriba, la campana, que eso permite notificarle a usted cuando estemos subiendo algún nuevo material. Muchísimas gracias a usted y lo más importante, suscríbanse, compartan. Y no le vamos a robar más tiempo. Vamos a pasar inmediatamente a esta conversando con Manny García. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de viernes 27, 7 de la noche. Para nosotros es un privilegio nuevamente poder compartir con ustedes los hechos que están sucediendo y de la mano de una persona que está muy bien informada desde el punto de vista de lo que está sucediendo, desde el punto de vista económico. En fin, hay una serie de importancia, de valores increíbles de nuestro amigo, nada más y nada menos que Manuel Manny García. Manu, ¿cómo tú estás? Muy buenas noches. Ay, Gustavo, como siempre, un placer estar en tu programa. Me encanta. Es un rato que la pasamos muy bien hablando de, bueno, los acontecimientos que van pasando, que con esta administración todos los días hay algo nuevo y muchas de las cosas son buenas. Eso es lo que a mí me gusta. Fíjate que Qué diferencia, Gustavo, entre cuando Biden estaba en el poder y la ida de Afganistán, que eso fue una catástrofe de tan gran magnitud que después le quisieron echar la culpa a Donald Trump, que fue la estupidez más grande? Pero qué diferencia con esa incompetencia a esto de Israel con Irán y obviamente los Estados Unidos, que yo creo que ha sido una de las mejores campañas llevadas en la historia de este país. Y mira que nosotros podemos echar para atrás unos cuantos años, ¿no? ¿no? Definitivamente en los últimos 20 años, sin duda. Yo quiero denotarte que en el día de ayer hubo una rueda de prensa en el Pentágono donde Pete Hegseth estaban regresando del viaje que hicieron a la OTAN y estaba junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Kemp. Yo quisiera que todo el mundo viera esa. No lo he visto todavía, lo quiero ver. Sí, y eso fue increíble. La descarga primero que yo he visto que le han hecho de llamar la atención a los medios, jamás había visto a la prensa americana, esa partecita sí la vi. ¿Y quieres que te diga una cosa? El pueblo americano ya está cansado del cuento, el cuento de la prensa. ¿Ok? Si van a dar las noticias, den las noticias como son, completas. Aunque ustedes no estén de acuerdo, pero eso no va a pasar nunca. Estos tipos están vendidos al mal. Están queriendo que gane Irán. Sí. Caballero, ese régimen desde el 79 ha sido un gobierno completamente terrorista, ¿ok? Un gobierno islámico extremista que mira a los infideles, ¿no? Infidels. Sí. Como personas que deben ser infieles la palabra. Infieles que deben ser matados. Ellos nos matarían a todos nosotros
tan simple como nosotros matamos una cucaracha dentro de nuestra casa y no lo pensamos más. Claro. Así nos llevan. Ese es el grupo que ustedes están apoyando simplemente porque no pueden ver a Trump. Te estoy hablando de la prensa y muchos de mis amistades, que te lo voy a decir, me molesta mucho porque ellos debían saber que Irán con una bomba nuclear puede ser un arma súper peligrosa, no solamente para el Medio Oriente, para todos Para todo el nosotros. mundo. Irán lo único que ha hecho, a mí me encanta como dicen, no porque Trump empezó una guerra, no. Esa guerra empezó en 1979 y a través de los proxy, ¿cuántos americanos Irán no ha matado? ¿Ok? ¿Cuántos no hay lesionados que más nunca van a caminar? Muchos Claro. han quedado ciegos, etcétera. Y simplemente nosotros siempre hemos tratado de sobrellevar la cosa, mucho más de lo que yo pienso, porque yo de verdad te digo, después de lo que pasó en Beirut, abajo de Reagan, donde mataron a 220, ¿cómo se llama? Soldados de los Marines que estaban ahí supuestamente en una misión de paz y los mataron con una bomba suicida. Y creo que fue Hezbollah, no creo que fue Hamas, creo que fue Hezbollah. ¿Y quién tú crees que financió eso? Irán. Era para que los hubiéramos metido mano en aquel momento. Todos los presidentes dicen que Irán no pueden tener una bomba nuclear, pero ninguno los han parado. Donald Trump los paró. ¿Ok? Déjense de cuento con la prensa que si no fue. Oye, ahí no quedó nada. No. Y ellos acabaron. Después de lo que puso el general, que estoy pasando las escenas ahí, pero de todas maneras sin el audio de la rueda de prensa. El individuo pusieron videos exactos de todo, y lo que más llamó la atención es que esta misión no fue producto de las 48 horas antes por lo que había hecho Israel. No, este hombre ha dicho ahí con pruebas documentadas, esta misión tiene 14 años preparándose en secreto. Hay que ver esta entrevista, es increíble los detalles que da. Pero esto no lo hubiera llevado a cabo nunca un demócrata. No. Y yo no estoy seguro que cualquier otro o republicano la lleve a cabo tampoco. No. Para esto se necesita de verdad tener lo que tiene el presidente. ¿Ok? Yo nunca me comí el cuento de que Israel atacó a Irán sin los Estados Unidos saberlo. Que después se estaban riendo los antitrumpistas. Claro. Que a Trump lo ignoraron, que para acá. Trump no lo ignoraron. Trump lo dijo porque le convenía decir eso en ese momento. Y estaba esperando eso cuando dijo, no, porque les voy a dar porque eso es muy importante. No dijo, le voy a dar 2 semanas. Dijo, hasta 2 semanas. Es lo que estaba esperando que pasara lo que estaba pasando en Geneva. ¿Ok? En Geneva, para decidir qué iba a hacer. Cuando esas negociaciones no fueron a ningún lado, ya él sabía exactamente lo que iba a hacer. Y ustedes se acuerdan ese ataque contra los Houthis, que desafortunadamente hubo un error y se enteraron un reportero y le formaron todo este lío de que esta administración, que al final el ataque se hizo todo y no pasó nada. En esta nadie sabía, nadie lo que venía. Se enteraron después que pasó. Sí. Cuando los B-2 bombers llegaron, que cayeron la bomba, fue que abrieron la boca y dijeron, oye, esto pasó. Y los demócratas erizados diciendo, bueno, a mí no me dijeron nada, por eso es que nadie se enteró, porque ustedes no lo sabían. Si a ustedes le hubieran informado, la riegan enseguida. Eso hubiera salido en CNN a los 10 minutos. Alguien hubiera dicho algo. Yo te digo, ha sido una un éxito total la misión. Y voy a llevarle un punto más. Trump está usando una estrategia que yo creo los Estados Unidos usaron después de la Segunda Guerra Mundial con Alemania y especialmente con Japón, donde después que los reventaron, le trataron de pasar la mano y le dijeron, aquí hay otro camino. Sí. Yo no creo que con el régimen actual del ayatollah y de los ¿cómo se llama? Mulas, eso va a trabajar.
Esa gente son realmente radicales, feroces, y lo mejor que puede pasar ahí es que hay un cambio en régimen en Irán. No va a ser perfecto, nunca piensen, como yo dije en el último programa, que las mujeres van a tener votos, Sí, claro. pero yo les voy a decir, no va a ser tan malo como este. Y si por lo menos es un régimen contento en vivir de su petróleo, porque lo pueden seguir vendiendo. ¿No? Fíjate que Trump se lo está diciendo. Yo no les voy a quitar la oportunidad de vender petróleo. Pero yo les quiero recordar a todos ustedes algo que Trump hizo cuando tuvo al Talibán en Cape, ¿cómo se llama? Aquí no fue en la Casa Blanca, fue en este otro lugar donde ellos En van, Camp Davis. Camp David, que les dijeron, oye, ok, ustedes no quieren llegar a un acuerdo, aquí no hay problema ninguno. Déjenme enseñarles algo. Aquí viven ustedes, aquí están sus mujeres, aquí están sus hijos, y si ustedes matan a un soldado americano, ninguno de ustedes va a quedar vivo. Y esa gente se estuvieron más tranquilos. Ella ya, perdóname, que tengo el perro aquí y él no entiende lo que está pasando. Y yo estoy seguro que en este momento, porque hay negociaciones con Irán diciéndole, aquí está la zanahoria de carrot, como decimos nosotros, la manzana, vamos a decir la manzana es ustedes pueden volver a ser parte de el sector económico global, pueden seguir vendiendo su petróleo, pueden levantar sus ciudades una vez más y todo, pero ustedes no pueden volver a hacer lo que estaban haciendo, porque ahí sí le vamos a arrancar la cabeza a todos. Y para que tú sepas, Ayatolita, que ahora estaba diciéndole al pueblo que le había ganado a los rusos, que le había ganado a los israelitas. Yo no sé si viste el video ese. Salió diciendo que ellos habían ganado. El problema es que hay que entenderlo, ¿verdad? Esos tipos para poderse mantener ahí en posición la posición de gobierno que tienen que seguir con la intimidación y decirle, mira, nosotros somos los guapos y les fuimos arriba a los Bueno, y lo judíos están y los haciendo. Tengo gerindamos. entendido que están en este momento oprimiendo y asesinando y matando Claro, personas que y están están contra el asesinando, régimen. exacto, y están Eso asesinando a su viene. propia gente. Pero Es mira, eso iba seguro. a pasar. A esa gente ninguno. Ahí tú no vas a conseguir a la oveja, ¿cómo se llama? Entre esos lobos. Ahí lo que tienes que conseguir un lobo cuyo no te muerde a ti. Y si tú puedes tener ese lobo que no te muerde a ti, estamos en mucho mejor. Irán nos está mordiendo desde el año 1979, caballero. ¿Ok? Y eso no ha parado. Y si tuvieran las posibilidades de realmente hacer un catástrofe aquí en los Estados Unidos, lo hacen. Yo Claro, creo que en este momento no lo van a hacer porque yo creo que los están intimidando y diciendo le van a conocer a Ala directamente si ustedes se equivocan con nosotros y cometen el error de pensar que ustedes pueden mandar una de las células esas de terrorismo a hacer un desaguisado en los Estados Unidos. Ustedes, ninguno va a quedar vivo. Y ellos se quieren más de lo que tú piensas. Ellos mandan a matar a los imbéciles que claro. Ese. Pero a ver, Saddam Hussein se mató. Lo tuvieron que No, sacar lo después sacaron donde lo lleno de sacaron. garrapatas abajo de la tierra, Sí, humillado completamente, que le estaban sacando a garrapatas de la barba. de la Vamos a agua. hablar de otro muy guapo. Osama Bin Laden, escondido atrás de las mujeres, le dieron el tiro. ¿Ok? Porque estaba escondido atrás de las mujeres de él. ¿No es? A ver, ¿se mató? Tampoco. El único que creo que llorando se disparó una bomba y se mató fue al-Baghdadi, pero estaba gritando y llorando cuando lo hizo, histéricamente. Mira, hay otra cosa que quizás mucha gente no se había dado cuenta. El Mossad puso como un target a Maduro. Y dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el Mossad poniendo como target a Maduro? Y resulta que sí, cuando te pones a ver, el Mossad dijo, nosotros sabemos que usted está vendiéndole el uranio a Irán y sabemos cómo lo ha hecho y cómo lo está haciendo. Y ya nosotros tenemos nuestra gente
allá adentro, lo tenemos en la mira. Y No, yo yo dije, te voy a decir, wow, no, es increíble lo que el gobierno de Israel, lo que el IDF pudo hacer, como infiltraron a Irán de una forma tan eficaz, es ajá, que tiene que haber tenido ayuda, ¿ok? Acuérdate que ese régimen no es claro, tan popular como la gente. Ese régimen mantiene, como tú dijiste, el poder a través de la intimidación, asesinatos, poniendo gente preso. claro. Entonces, Israel posiblemente allá adentro ha tenido bastante ayuda. Pero yo te voy a decir una cosa, esa gente estaban que no podían ni usar el teléfono, dijeron vamos a parar de comunicarnos porque lo saben todo. Todo, todas las movidas las sabían, donde estaban todos los generales, donde estaban toda la gente que trabajaba, los científicos que trabajaban con la, ¿cómo se llama? Creando la bomba, la bomba nuclear. Eh, to- Acabaron con todo el mundo. Y después hubo un general que murió, pusieron uno nuevo, yo creo que no habían dado la noticia, ya lo habían matado. Que ahí fue cuando dijeron, oye, o esta gente están leyéndonos la mente o de verdad nos tienen Claro, infiltrados, no vamos a poder hablar. uno quisiera que a todos estos degenerados le dieran guiso, pero en la geopolítica internacional deben que medirse varias cosas, consecuencias y también acciones a futuro. Nosotros estamos muy por debajo de saber qué pueda estar pasando ahí arriba. Nosotros sí quisiéramos que desde el ayatolá y todos los mulás eso para abajo le dieran guiso, pero ¿qué vamos a hacer? El problema es que en este momento están detenidos y en este momento los tipos se están midiendo. ¿Que tengan capacidades en el futuro? Sí, depende de que nosotros también del lado de acá nos sepamos seguir moviendo. Pero mira, tú sabes dónde viene, déjame decirte dónde viene el problema. Gaddafi se le fue la mano por mucho tiempo, Claro que sí. hasta que le metieron los cohetes los Estados Unidos, que creo que hasta a un baby le mataron. Yo no sé si tú te acuerdas. Y después nosotros con Gaddafi no tuvimos problemas más nunca. Con Irán, Eso fue cuando Gaddafi se metió a hablar porquería y un montón de cosas y Reagan yo le creo que mandó los estaba Reagan, si tres no me aviones nada equivoco, más estaba por Reagan arriba. en el poder todavía. Si no me equivoco, pero han pasado bastantes años de eso, imagínate. Sí, Gaddafi cae durante la presidencia, la primera presidencia de Barack Obama. sí. Pero a lo que yo voy, yo creo que a Irán lo llevan, número uno, con la manzana, pero también en la primera equivocación lo hacen pagarla y pagarla fuerte. Ahí va a haber un cambio, ahí va a venir un cambio. Y yo te voy a volver a repetir, yo creo que el cambio va a venir de todas formas, porque a ese ayatollah lo van a tener que eliminar. Lo van a tener que Y eliminar. al otro que tienen que agarrar, y yo no sé ajusticiar, no, porque no vaya a ser que la inteligencia artificial me agarre, pero de que debería ser enjuiciado y llevar de alguna manera a la justicia, es este anormal de Obama, que fue el que les dio el dinero y le mandó el avión lleno de cash y todo. Con eso fue que esos tipos Bueno, así mira, que en el este tercer degenerado, término, ay, perdona, dije el tercer término de Obama, sí, perdóname, no bueno, me que es equivoco. verdad. El último fue, no sé, bastante ayudaron a Irán, porque le quitaron todas las restricciones económicas que Trump le había puesto. Claro. ¿Ok? Lo dejaron vender petróleo otra vez en el mercado. Ellos mismos han ayudado mucho a Irán. Y yo te voy a decir, esa administración ha sido muy antijudía. A lo que yo te iba, si ustedes ven a la administración, eh, siempre la administración de esta gente, de los demócratas, han sido muy anti-Israel. Fíjate que cuando Netanyahu estuvo aquí, ¿cuántos demócratas no fueron a verlo cuando él se presentó en Washington, en la capital? ¿Ok? Y eso, y yo te voy a decir una cosa, aquí hay un fallo muy grande. Mira lo que está pasando en Nueva York en este momento con el Mira tipo eso. este que puede que termine de alcalde. Un Oye, comunista, tú, un comunista. No, no se puede decir que es un socialista, no es un tipo comunista consagrado. yo espero que Nueva York tenga más cabeza que eso. Yo creo que donde va a tener una oportunidad alguien otro de salir es que hay eh,
Tú tienes a personas independientes que se van a postular con él, que le van a quitar votos también. A ver si por fin ponen a alguien que tenga sentido común. Si no, yo les voy a decir algo, van a tener un problema económico grande en Nueva York. Van a tener un problema grande en Nueva York. Yo, tú sabes, mi ansia es cómo permiten que un comunista llegue allí. La única razón es que la falta de activismo de la gente lo permite, porque los cuatro gatos que son los demócratas, esos están activos, mueven su gente, los llevan. Los de acá solamente lo demostramos en una elección como la que fue de Trump, que todo el mundo fue para afuera. Pero en la mayoría de los casos, cuando son en las ciudades que pasan, no van a votar. Y entonces estos engendros son los que los imponen, aparte de eso, de las cucaramacas que puedan haber en el momento de contar los votos, que sabemos que eso es plausible también y existe. Pero es la falta de vanguardismo, Manny, que la gente no. Pero caballero, ¿en qué cabeza cabe? Si tú eres una persona que trabajas en Nueva York, te estoy hablando hasta estos muchachos jóvenes, que yo hay veces que no los entiendo, pero bueno, maybe alguien me lo explica. Y están teniendo los problemas que están teniendo en la calle con el crimen y saben que uno de los grandes problemas es los cambios para suavizar a la policía y no dejarlos actuar como deben actuar, que han causado todos estos problemas. Van a elegir un alcalde que dice que cuando hay un problema, en vez de mandar a la policía, quiere mandar psicólogos. Oye, escúchalo. Escúchalo, que quiere seguir subiéndole los taxes a las empresas en Nueva York. ¿Dónde tú crees que esas empresas se van a ir? Que la Florida se prepare, porque van a entrar más y más Claro. negocios de Nueva York porque no van a aguantar y se van a ir. Es una locura y he oído otras cosas. Honestamente, me quiero informar un poquitico más de quién es este hombre porque hasta los otros días yo no lo conozco. Pero tengo entendido que hizo sobre 9/11 unas declaraciones bien, para mí, bien insultantes. Bien insultantes. No voy a decir nada hoy porque me lo dijo una amistad mía que yo le tengo bastante fe, pero yo no las he oído. Que no me gusta hasta que yo no oigo algo, Claro. decir si es verdad o no. Pero en eso nada más, ese tipo vaya, yo no quiero saber nada de él. Si es verdad. Vamos a ver si es verdad lo que dijo o no. Ahora, como competente para llevar una ciudad de ese tamaño, ni loco, ni loco. Yo espero que Adams, que va a correr como independiente, le quite Claro. votos, como cuyo yo pienso que es un desastre también, y era el que se había postulado una vez, vaya, para correr para alcalde, le quite votos porque están hablando que cómo quiere ahora correr como un independiente y que entonces maybe que puede ser que el del Partido Republicano, yo sé que uno de ellos que se va a postular es el de los Guardian Angels, que se ha postulado en el pasado y nunca ha ganado. Mm. No sé si conoce de quién te No, estoy no, eso no. hablando, pero bueno, lo puedes buscar. Claro. Él fue fundador de los Guardian Angels. ¿Tú sabes quiénes son los Guardian Sí, Angels? sí, sí, lo conozco. Pues, ok. Ellos se volvieron bastante popular en un momento dado. Había gente que decían que ellos eran otra ganga. ¿Y quieres que te diga una cosa? Puede que sí, puede que había un poquitico de eso porque ellos tenían que fajarse con algunas gangas bastante feas, pero realmente estaban tratando de limpiar y ayudar a limpiar las calles de Nueva York y ayudar a los ciudadanos. Eh, Nueva York, honestamente, Nueva York, la ironía es que van a poner a un socialista en una ciudad que supuestamente es el ejemplo del capitalismo nacional de los Estados Unidos. ¿Tú te imaginas? Voy a insistir, Manny, escúchame bien, voy a insistir. No es socialista, este es comunista, confeso. Pero bueno, peor, Este, peor. Tú vas a poner en lo que es el victim de capitalismo, ¿ok? Oye, es como decir en vaya, vaya, te está yendo al
extremo del otro lado. Y yo no puedo creer que hemos llegado a ese punto. Yo te voy a decir, sí, los muchachos que están, porque aparentemente tienen mucho voto joven, pero tú sabes que el voto joven es muy idealista y bastante ignorante. Absoluto. ¿Ok? El idealismo y la ignorancia caminan juntas. ¿Ok? Cuando la gente ya empieza a ganar un poco de sabiduría, empieza a perder ese idealismo. Algunos, otros no lo pierden Winston nunca. Churchill dijo una vez, cuando los tipos son jóvenes, todo el mundo es comunista. Cuando la gente llega viejo, si se sigue siendo comunista es porque es un estúpido, es un idiota. El problema es que viene de atrás, es la penetración que tienen los medios, cómo han manipulado todos esos muchachos que les hacen creer que un tipo que viene con la hoz y el martillo viene en contra de los principios de esta nación, pero que eso es bueno para ellos porque le van a poner psicólogos, van a controlar el abuso de la policía. Todo ese verbo, todas esas manipulaciones son lo que hacen que los muchachos estúpidamente se dejen arrastrar. Nos quedan 7 minutos. Yo quisiera hacer una parte aquí. Número 1, la llena de la Ocaris Cortés trató de hacer un impeachment y 110 de los demócratas le dijeron que no. Así que todavía creo que queda un poquito de salud, bueno, sí, hay que decir la palabra, dentro de los demócratas. Pero los demás todos son de borratas. Primero que nada, no había razón para hacer ningún impeachment Claro porque que el no. presidente no tenía que ir al Congreso. La única vez que el Congreso ha tomado el mandato que ha tomado ya la oportunidad para declarar guerra fue en la Primera Guerra Mundial. Efectivamente, Bush sí fue al Congreso para hacer su argumento de por qué teníamos que entrar en Irak, que al final fue un error muy grande. Claro. Ok, perfecto. Pero aquí han visto 20.000 ataques. El presidente tiene el derecho de tomar esa decisión. Ok. Clinton lo hizo, Barack Obama lo hizo una cantidad de veces astronómica. Y lo hizo el bobo este chupelado también lo hizo. No, espérate, Trump lo hizo en su lo primero que hizo fue en Siria. Yo les voy a recordar esto. Barack Obama en su alarde, porque Barack Obama era bien flojo de piernas, para no decir otra cosa. Y una de las cosas que él hizo fue poner lo que hizo una línea roja que no podía pasar Assad de Siria. No pueden usar, ¿cómo se llama? Material químico, ¿ok? Armas químicas contra los Kurds. Assad lo hizo. Putin le dijo, no te atrevas a hacer nada. Y Barack Obama, ahí no pasó absolutamente nada. Se comieron las armas químicas, los Kurds, sabe Dios quién murió. Entra Trump. Para mí, lo hicieron para probar el agua. Y Assad metió otro palo como armas químicas contra los kurdos. Trump se sentó en Camp David con el chino, con Xi, y estaban comiendo. Y yo creo que, si no me equivoco, fue antes ¿cómo se llama? El postre. Le dijo, y acabo de ordenar un ataque a Siria. ¿Y cuántos cohetes no le metieron a Siria? Supuestamente murieron más de 20 rusos. ¿Putin hizo algo? Absolutamente no. Assad se equivocó una vez más y lo hizo y le costó una pila de cohetes. Ya después de eso no hubieron más ataques químicos. Manny, el tiempo no es corto. Tú que estás en el ramo de la economía, ¿habrá la posibilidad de que el famoso proyecto grande y hermoso sea aprobado por el Congreso? Va a ser aprobado. Quisieran llevarlo para el 4 de enero. Ahora la cuestión, y ahora ya está. Yo quiero ver lo que va a hacer Powell, el Fed Chair, si va a bajar los intereses. Yo creo que es demasiado político y está renuente a bajar los intereses. Yo creo que esto sería un gran momento de bajar un poco los intereses y estimular la economía. Se lo está pidiendo Trump, se lo están pidiendo otros economistas y él está renuente. Ese hombre a mí no me gusta. Yo lo vi tomar cuando Trump estaba con el lío de las tarifas
hacer unos comentarios políticos que nunca debía haber hecho. Esa no es su posición. Claro. Él se debe mantener ajeno de eso porque tumbó el mercado del Wall Street al día siguiente. Y tú has visto que se ha recuperado. Estamos otra vez rompiendo récord. ¿Dónde la gente puede hacer contacto contigo? Porque tú, además de todo esto, tienes el negocio de ayudar a las personas que puedan comprar casa, refinanciar, etcétera, ayudarlos a calificar para un préstamo. Mi teléfono es 305-525-5812, 305-525-5812. Sería lindo que me llamen, aunque sea para hablar, no hay problema, yo recibo la llamada. Óigame, yo quiero hacer una aclaración aquí porque ya 2 o 3 personas me dijeron que yo estoy haciendo promoción y que yo cobro. No. Esto es una acción de cariño y de respeto porque Manny es un profesional y puede ayudar a personas. Este canal y lo que yo hago es non-profit. Aquí no se percibe un solo centavo por nadie. Caballero, yo quiero decirle que aclarar. A Gustavo le costé dinero porque me invitó a comer a la casa. Ok, eso yo no le he dado a Gustavo, honestamente. Gustavo, es más, quiero ver si salimos a comer con tu señora y eso, de verdad, lo voy a decir aquí en el programa. Y esa la voy a pagar yo. Si ustedes creen que eso es pagar por esto, bueno, pero sí, lo voy a invitar a comer. Bueno, yo estoy incentivando a este caballero de que abra su propio canal porque él tiene verbo y conocimiento para darle luz a muchas personas. Nos quedan 2 minutos. En estos 2 minutos, ¿qué mensaje tú le das a todos los que nos están escuchando? Yo creo que necesitamos seguir viendo esto que está pasando en este momento. Yo creo que estamos en un momento en el Medio Oriente, en toda esa área, que realmente puede ser histórico. Y yo creo que Trump está tratando, aunque ahora les voy a decir, no creo que va a tener éxito, de darle una oportunidad a Irán, después de haberle dado la entrada de patada, de darle una mano y levantarlos y decirle, ustedes pueden participar con nosotros. No creo que esos fanáticos se van a dar la mano a torcer. Eso es como un cocodrilo. Tú lo crías desde chiquito, tú lo quieres, pero un día te equivocaste y te arranca la mano. Y desafortunadamente, por lo menos el régimen que existe en Irán desde el 79 es ese cocodrilo. Y yo no creo pero por lo menos le está dando la oportunidad. Ahora yo le voy a decir algo. Es un régimen mentalmente fanático a su religión, son convicciones religiosas. Nosotros somos Satán, a nosotros nos tienen que destruir. Es como que un cristiano vaya a hablar con el diablo. Eso no va a pasar desde el punto de vista de religión. Lo que yo he aprendido con esos grupos, gran parte de ellos están listos a destruir a los otros, no a ellos mismos. Exacto. Y a este hombre yo creo que ya lo tienen en la mirilla. Y por muy viejo que está, todavía no quiere conocer a Alá. Porque bien escondido estuvo. Bien escondido estuvo. Esta piltrafa, porque eso es lo que es una piltrafa. Manny, muchísimas gracias a ti, un abrazo. Gracias por tu tiempo, de verdad. Acuérdate, hay que abrir el canal de Manny para hablar, para llevar el mensaje a tantas personas como para. Un abrazo. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Saluda a tu señora. No hay más nada. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Viva los Estados Unidos. Amén. Hasta la próxima. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the rampart
so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say